¿Qué es un relato? Claro, entonces, bueno, relato proviene del latín que quiere decir explicación. El relato, creo yo que si lo queremos definir, es una pequeña narración, una pequeña historia que da sentido a un conjunto de acontecimientos, que le busca un hilo conductor, porque los acontecimientos no tienen hilos conductores, se los ponemos nosotros. El mundo existe, los acontecimientos suceden, la gente se muere, se murió Chávez, otros viven, uno es líder. Por ejemplo, el relato que rodea en este momento a la muerte de Chávez es un relato político y mítico político. ¿Por qué? Tiene ¿Por qué político y por qué mítico político? Claro, es político porque él era un líder político y entonces amado y odiado como son los líderes. Él mismo medio que empezó a inventar su propio relato para el pueblo venezolano. Fue construyendo con toda astucia. Creo que el político tiene que tener esa astucia. ¿Y por qué mítico? Porque con mucho instinto logró hacer que, un mito no se puede inventar a sí mismo, tiene que suscitar algo en el otro. Y él logró suscitar en el pueblo venezolano, parece que con ese modo entre chabacano y simpático, entre una simplicidad de lenguaje total o lenguaje de otra índole, logró ser atractivo. Logró que lo vieran como un salvador, logró que lo concibieran como el futuro del país. Si eso es cierto o no, no lo sé, pero el relato se construye alrededor de eso, con ingredientes en realidad de tipo simbólicos. Por eso hablo de mito. Un mito siempre es un relato muy originario, cargado de simbolismo, que explica una situación. Que en este caso en particular, digamos, se expandió más allá de Venezuela, inclusive. Sin duda. Hay, digamos, países que adhieren y reconocen... Sí, pero hoy en día todos los relatos se expanden por los medios masivos. Pertenecemos a un mundo globalizado. Hay que ver cuál de esos relatos pero además cobra no fuerza. Solo, claro, esto cobra fuerza. Claro. Porque cobró fuerza. Cobró fuerza... Hay que ver cuánto dura. Pero cobró fuerza como esta imagen capaz de generar o propiciar la unión de Latinoamérica, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, ahora, yo creo... es una construcción que logró adherentes, digamos, gentes que comulgaba con esta misma construcción simbólica, más allá del propio país. Que es un relato. La construcción de Latinoamérica como una unidad es un relato. Es un relato. Simplemente somos territorios uno al lado de otro. La idea de unidad latinoamericana es un relato construido por hombres inteligentes que buscan eso, ¿no es cierto? Entonces es una visión. ¿Por qué es importante para el político construir el relato? Porque lo hace creíble. Sin relato no es creíble. Eso le está pasando a la oposición en este momento. Es mucho más creíble el relato del gobierno, aunque haya gente esté de acuerdo o no estemos de acuerdo, que el otro relato que no tiene consistencia. Ahora bien, en ese artículo yo no me metí en política, pero yo mostraba que hay dos tipos de relato. Por ejemplo, la ciencia hace un relato, pero la ciencia tiene la posibilidad de la falsación, es decir, lo somete a verificación al relato. Yo ponía por ahí un ejemplo: la Luna es satélite de la Tierra. Eso se verifica con una serie de instrumentos, cuando se pueden construir esos instrumentos y se descubre que efectivamente la Luna es... Entonces hay una correspondencia con la realidad. Con la realidad. Entonces el relato se confirma, se transforma en ciencia. Pero el relato que dice que la Luna es propiciatoria de lo femenino y que en las culturas arcaicas es la que daba tal y tal cosa, no se lo puede confirmar porque es un relato simbólico. Ambos tienen pretensión de verdad. Sin embargo... Está más emparentado uno con el mito que... Con el mito está emparentado. Y a veces tiene mucho más fuerza que el relato científico. Porque el hombre se mueve fundamentalmente en un territorio simbólico, trabaja con metáforas, se maneja con lenguaje, con estructuras como la filosofía, como la religión, como la política, que son relatos. Y con la religión, ¿qué diferencia y qué puntos en común existiría en esta forma de relato? Bueno, la religión es un relato también, con toda la dignidad que ello tiene. En este sentido, es un relato simbólico que quien lo toma como propio lo considera verdadero.
Y al considerarlo verdadero, es verdadero para su mundo. En ese mundo por eso religioso, se habla que es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe. Y la fe, como siempre yo lo solía repetir a mis alumnos, es un don que viene de arriba, no es de abajo para arriba, según dice el Evangelio, es de arriba para abajo. Es decir, Dios dona la fe. Entonces, junto con la fe hay un relato que justifica esa adhesión. Y bueno, la verdadera fe es inamovible. Hay gente que ha dado la vida por eso. Y gente que ha dado la vida por ideas políticas, también en un acto de fe casi religioso. Ahora, hay relatos que no tendrían la correspondencia de dignidad o de valores éticos que el relato dice respecto a una realidad política autoritaria, por ejemplo. Digamos, nazi y el relato del nazismo. Bueno, para eso sirve la filosofía, ¿ves? Yo pienso, esto es personal, yo creo que el señor Chávez era autoritario, un gobierno muy autoritario. Entonces yo creo que, ¿por qué te digo para eso sirve la filosofía? Porque es tarea de la educación despertar las cabecitas para que la gente cultive criterios propios. No la obediencia debida, sino los criterios propios. Entonces eso puede desarticular un relato. Es decir, cuando el joven, el niño ha sido educado con capacidad de pensamiento, puede distinguir un relato de otro y en todo caso elegir, no sé si el más verdadero porque ambos son relatos, sino aquel que nos permita vivir mejor. Ese es un criterio. El que sea más ético, el que nos permita vivir juntos. El relato, por ejemplo, de la democracia es infinitamente más ético, también la ética es de alguna manera un relato, es más ético que el relato de la dictadura. En la dictadura se puede torturar, hay violencia. Yo fui un poco más lejos hablando del nazismo, pero también tenemos la situación que bien traes de la dictadura, donde se puede vestir de cierta dignidad falsa al relato y sin embargo poder matar. Por supuesto, es un relato que mató. Con carencia de ley, sin valores éticos, o sea, no hay una correspondencia. Fíjate entre que el nazismo se movió primero creando mucho odio a los judíos a través de un relato. Los judíos eran los responsables de este fracaso, de esta historia. Es decir, se despertó una cosa emocional contra el judío. Sobre eso trabajó Hitler. Y eso se hace con palabras. No es que se pone una persona ahí. No, después viene la violencia. O sea, las palabras hacen cosas, decíamos. No solo dicen cosas, sino hacen cosas. Porque cuando yo estoy rezando, la palabra también hace cosas, me llena de consuelo, me acerca a el Dios, al Dios en el cual yo creo. Y cuando yo estoy dando un discurso político, las palabras hacen cosas, movilizan al ciudadano para que vaya y vote, porque ese discurso que estoy escuchando me convence. Entonces, en realidad, estamos atravesados de relatos. Toda cultura está construida sobre relatos. Unos de carácter científico y verificables y otros simbólicos. Ambos tienen muchísima fuerza. Lo interesante es, y bueno, yo soy educadora y me parece que esto me marcó en la vida. Yo creo profundamente en la educación. En cuanto a capacidad de discernimiento, capacidad de discernir que ese relato no me suena. Vos tenés que obedecer a esta autoridad, no quejarse con nadie, no, a un alumno en el colegio. Hubo estudios acá en Tucumán donde se vio que había mucho autoritarismo en las maestras primarias. Un poco heredados de la familia, ¿no es cierto? El papá dice, la mamá dice. Cuando el niño es educado y se le permite pensar por sí mismo, ese autoritarismo va quebrándose en sí mismo. Ese relato pierde fuerza. ¿Te das cuenta? Es como mágico esto. Y hablando de mágico, el tema de magia no sé nada. No. Lo emparenté con los mitos por distintos momentos históricos.
los mitos, también tenemos mitos contemporáneos, están los mitos clásicos y los mitos contemporáneos. ¿Qué diferencia habría entre estos dos, si se quiere, tipos de relatos? Bueno, a ver, el mito clásico, que es el mito de las sociedades arcaicas, es el mito tal como se lo estudió en su origen, es el primer relato que da sentido al mundo. Por ejemplo, supongamos el primer relato que contó que el tsunami significó un castigo divino en ese pueblo. Bueno, el Arca de Noé es el resultado de un relato de eso. En el Arca de Noé se salvan de una inundación que manda Dios como castigo todas las especies. O sea, es un relato primario que explica la situación de esa sociedad muy primitiva, muy simple. El mito actual, en cambio, que tiene los mismos ingredientes, que tiene que tener una especie de tiempo sagrado, que tiene que tener rituales por los cuales se cumple, se da mucho en la política, los mitos actuales, y mantienen los mismos ingredientes, pero conviven con otros mitos. Entonces hay como, pienso yo, una especie de desafío entre un relato y otro, a ver cuál prende más, porque el objetivo es ver cómo llega a los espíritus, cómo llega a la mente del ciudadano. En todos los casos señalas una cierta intencionalidad, pero pareciera que hay situaciones en las que el mito surge por una necesidad, aunque no hubiera una intencionalidad clara. No, los mitos son siempre anónimos, no hay intencionalidades. Por ejemplo, el mito de la Marilyn Monroe como una mujer, una de las mujeres más bellas pero ese es un del mito siglo XX. Sí. Es como un mito contemporáneo, lo mismo que pasa con los deportistas. O que duran un poquito. Pero que muchas veces está marcado por una muerte prematura. Sí, muy a menudo. Sí. Pero también es cierto que se mantiene aquellas figuras que realmente tienen peso. No todas se mantienen. Por eso yo te decía, hay que ver cuánto dura el mito de Chávez. Eva Perón nuestra duró mucho y dura. Eva fue un mito. O sea que está respondiendo a necesidades del pueblo. Claro, para lograr tantas adherencias, porque es porque está expresando algo que siente ese ciudadano de esa cultura. ¿Te das cuenta? Porque tampoco son abstractos los mitos. No es que el